¿No? Ya. Bien. Buenas tardes, chicos. Gracias por la asistencia. Me presento, soy Álvaro Palomino Zulca y como ya les dijo Euler, vamos a continuar con estos introductorios de ciencias básicas. En este caso, con embriología, vamos a ver la primera y la segunda semana. ¿Ok? Voy a apagar y bueno, ahora empezamos. Bien. Empezamos con la primera semana. Ustedes, bueno, ya han visto lo que es gametogénesis, fecundación, entonces en esta primera semana vamos a ver lo que continúa después de la fecundación, que es la segmentación, la formación del blastocisto y la implantación. Acá un gráfico para que se guíen, recordando que después de la fecundación, que es la unión, ¿no?, de los gametos masculino, femenino, se forma el cigoto y luego eso se va a dividir. Se va a dividir, va a pasar por una segmentación, luego se va a formar el blastocisto y finalmente se va a implantar, ¿no?, alrededor del día 6. Eso es un pequeño esquema, un resumen de lo que vamos a ver ahora. Básicamente es la división, ¿no? La división y la disposición de las células, lo que vamos a ver. En la segmentación, como les mencioné, más que nada hay una mitosis. Luego de que se forma el cigoto, este se va a dividir en dos células o dos blastómeras. También se le llama de esa forma, en dos blastómeras. De manera que y luego va a seguir con esta división, ¿no? Es una mitosis. Después 4 células o blastómeras, después 8, después 16. Y cuando es 16 ya se llama módulo. Esa es la idea. Eh, Sin embargo, hay que ubicarlo a través del tiempo, ¿no? Y bueno, estos son datos puntuales que se mencionan en el ACMA, que es el libro de base. Y es que a las 30 horas ya se tiene dos células o dos blastómeras. Y eso lo pueden ver en el gráfico. Luego de que se dé la fecundación, más o menos a las 30 horas, ya pueden ver estas dos blastómeras. A las 40 horas, acá no lo he graficado, pero a las 40 horas ya se ven 4 células, está en una etapa de 4 células, y al tercer día ya se puede ver la mórula, ¿no? La mórula que es una etapa de 16 células, ¿ok? Y bueno, en el cuarto día ya una mórula tardía. Eh, lo que tienen que observar acá, otro detalle también, es que a medida que se da esta división, también se va a dar, está aumentando en número, es cierto, pero en tamaño no, más bien las células cada vez son más pequeñas, y esto justamente por la rápida división que existe luego de que inicia este proceso de segmentación. Y bueno, otro dato importante es la compactación. ¿Qué es la compactación? Este es un fenómeno a través que se da después de la tercera división. Es decir, primera división, tengo dos blastómeras. Segunda división, 4 blastómeras. Tercera, 8. 16, cuarta división ya sería mórula. Bueno, después de la tercera división, yo puedo ver este fenómeno de compactación. Ese fenómeno básicamente me dice, morfológicamente, lo que ocurre es que no puedo diferenciar, ya no puedo diferenciar los límites entre las células. Es decir, entre las blastómeras, si yo veo antes, por ejemplo, en esta etapa de 8 células, yo puedo ver los límites celulares aún, ¿no? Puedo ver que acá hay una célula, acá hay otra célula y acá hay otra célula. Eh, Sin embargo, luego de esto, las células las blastómeras, perdón, se siguen dividiendo de manera que hay mayor contacto entre las superficies celulares y va a ser más difícil observar justamente estos límites, ¿no? De manera que morfológicamente, esto es una microfotografía por barrido, es decir, es este microscopio electrónico. No puedo ver estos límites, ¿no? Algo más que hay que resaltar de este gráfico es este halo. Este halo que es la zona pelúcida. Y acá lo está representando de color rojo en el dibujo. Acá también, de color rojo. ¿Qué quiere decir? Que la zona pelúcida todavía está presente en el segundo, tercer y cuarto día. Y es otro dato a tener en cuenta, ¿no? Bueno, morfológicamente esta compactación nos está diciendo que ya no va a ser posible ver esos límites entre las células. Sin embargo, perdón, ¿qué es lo que ocurre luego de esa compactación?
que las células se van a disponer, un grupo de estas células se va a disponer al interior de la mórula y otra se va a disponer hacia el lado más externo. Y bueno, reciben justamente ese nombre, ¿no? Ahora vamos a tener una masa celular interna y una masa celular externa. La masa celular interna será el futuro embrioblasto y la masa celular externa será el futuro trofoblasto, ¿no? Spoiler, que el trofoblasto luego será el, formará la placenta, ¿no? Y bueno, el embrioblasto, el embrión, como dice su nombre. Bien, eso es lo que tenemos hasta el cuarto día. Luego, entre el cuarto y quinto día, la mórula está ingresando hacia la cavidad uterina y cuando ingresa, deja de llamarse mórula y ya ahora pasa a llamarse blastocisto. Y ingresa el líquido en el interior, de manera que estos líquidos van a confluir entre sí y van a formar un gran lago al interior de bueno, de este blastocisto, ahora es blastocisto. Y bueno, etimológicamente, recordando, lago, laguna, se puede llamar como cele, ¿no? Entonces, como es blastocisto, blastocele se llama esta cavidad, ¿no? Entonces, cuando se desarrolla este blastocele, hablamos ya de la existencia de un blastocisto. Y tenemos a la masa celular interna hacia un lado, hacia uno de los polos, porque si ustedes ven eso como un círculo, como una esfera, hacia un lado está la masa celular interna, y bueno, tenemos a la masa celular externa en todo el borde, ¿no? En todo el borde y bueno, más en este lado. Entonces este lado que tiene la masa celular interna, que es el futuro embrioblasto, pasa a llamarse el polo embrionario. El polo embrionario, y bueno, este polo, al ser el contrario, es el polo abembrionario. Algo así como polo norte, polo sur, ¿no? Polo embrionario, polo abembrionario. Y bueno, acá estamos viendo ya el blastocele, la masa celular interna, la masa celular externa. Y eso ocurre entre el cuarto a quinto día, ¿no? La formación del blastocisto. Luego de esto, el objetivo en sí de este blastocisto va a ser implantar. Y bueno, esto lo vamos a explicar mejor en la siguiente diapositiva. Bueno, ya que ya llegamos al quinto día, es importante mencionar otro hecho importante, que es la pérdida de la zona pelúcida. La zona pelúcida, ustedes han visto que está presente, ¿no? Está presente en el segundo, tercer, cuarto día. Ha sido importante en la fecundación también, ¿no? Para evitar el ingreso de otros espermatozoides, luego de que ya haya ingresado uno, ¿no? Y evitar una polispermia, ¿no? Entonces, pero acá sigue presente la zona pelúcida. Sin embargo, estamos viendo que acá ya no. Sí, este halo rojo ya se ha desprendido, ¿no? Para el quinto día. Entonces, en el quinto día se está perdiendo la zona pelúcida. ¿Por qué? Para permitir la implantación, ¿no? De este blastocisto en el endometrio. Porque va a haber unas interacciones entre este blastocisto y el endometrio para que se pueda implantar. Entonces, una vez que se ha perdido la zona pelúcida, tenemos nuestro blastocisto expuesto para que así interactúe con el endometrio y se puede implantar. ¿Cómo se da este fenómeno de implantación? Bueno, me voy a ayudar de este gráfico. Básicamente, una vez que ingresa a la cavidad uterina, este blastocisto va a hacer algo como un fenómeno de rodamiento, similar a lo que ocurre en el reclutamiento de leucocitos. Bueno, eso lo van a ver después. Pero bueno, ese es otro tema, pero algo similar se postula para la implantación, ¿no? Básicamente va a rodar el blastocisto como una pelota, ¿no? Como una pelota sobre el endometrio. El endometrio sería como el piso. Pero a medida que va rodando, es como si tuviera un pega-pega o un pegamento al lado en el polo embrionario, para ser específicos, y cada vez que va rodando se va adheriendo, de manera que si estaba yendo así, cada vez está adheriendo más hacia el endometrio, hasta que en un momento se va a implantar. Bien, con esa idea, vamos acá. Entonces, el blastocisto, que haya perdido la zona pelúcida, puede interactuar con el endometrio, de manera que el trofoblasto, que es son estas células de verde,
El trofoblasto empieza a interactuar con el endometrio. En específico, el trofoblasto que está encima del embrioblasto, es decir, el trofoblasto del polo embrionario. Este trofoblasto empieza a interactuar con el endometrio expresando la L-selectina, ¿no? Y el endometrio su ligando. Y hay esta interacción, ¿no? Como este fenómeno similar al rodamiento que les estaba comentando. De manera que cada vez se empieza a adherir más hacia el endometrio hasta que en un momento se queda quieto. Y ya cuando es en ese momento, cuando el trofoblasto expresa integrina, para ahora sí poder implantarse en el endometrio, ¿no? Esto es, y así se va a dar la implantación, y esto se da entre el sexto y séptimo día, ¿no? Hay otras moléculas como la adenina, fibronectina que están interactuando, pero eso ya es de repente un poco más químico, ¿no? Lo que quiero que se lleven es que hay una interacción entre el trofoblasto y el endometrio para que se dé esta implantación. A la vez, mientras se da esta interacción endometrio-trofoblasto para la implantación, esta misma interacción permite que el trofoblasto se vaya diferenciando. Diferenciar es decir, que se formen diferentes células, ¿no? A partir del trofoblasto. Entonces, ¿y cuáles son estas? Son el citotrofoblasto, que está de un color más claro, y el sincitotrofoblasto, que está de un color más oscuro, y como ven, su tendencia a penetrar el endometrio es mayor, ¿no? Ya se empieza a diferenciar gracias a esta misma interacción. Y esto lo vamos a ver con más detalle en la segunda semana. Acá es lo mismo de lo que les he mencionado, solo que un poco más graficado. Una vez que se da, que el trofoblasto empieza a implantarse, eh, se empieza a diferenciar en lo que es un citotrofoblasto y sin citotrofoblasto, ¿no? Que empieza a penetrar más. Y eso se ve más, bueno, en el día 7 y 8 es más claro, obviamente, esta, esta penetración hacia el endometrio, ¿no? Y vamos a ver que también el embrioblasto, por su lado, no permanece ahí, sino que ya empieza a diferenciarse en lo que es hipoblasto, en lo que es hipoblasto y en lo que es epiblasto, ¿no? Y el cistotrofoblasto también ya después empieza a generar una hormona llamada hormona gonadotropina coriónica. Pero eso ya es segunda semana, ahorita lo vamos a ver. Antes de terminar con la primera semana, deben recordar que la implantación se da cuando el endometrio está en una fase secretora. Cuando ustedes han visto el ciclo menstrual, han visto que hay diferentes etapas, ¿no? Hay una fase menstrual, hay una fase folicular o proliferativa y una fase secretora o progestacional. Y su nombre mismo lo dice, es una fase progestacional, es decir, que está a favor de la gestación. O fase secretora porque justamente hay glándulas que secretan nutrientes están preparados para recibir en este caso al blastocisto, ¿no? Entonces, si se da la implantación, se va a dar dentro de esta fase, ¿no? Dentro de la fase secretora. Es un dato a recordar. Y si no se da la implantación, pues cuando llegue la fase menstrual va a degenerar, se va a desprender la capa compacta y la capa esponjosa, mientras que la capa basal permanece, ¿no? Eso es un recordar y ese ciclo menstrual. Allá. Y bueno, esas se desprenden, ¿no? Algo que también sucede en la primera semana es la definición del eje cráneo-caudal. Y eso se ve así. Cuando hablamos del blastocisto temprano, en el día 4 más o menos, nosotros simplemente vemos una masa celular interna y externa que empieza a ingresar a la cavidad uterina. Sin embargo, si pudiéramos ver, digamos que la estirpe de estas células, o bueno, si pudiéramos ver estas células, eh, las células que van a formar el futuro hipoblasto y las células que van a formar el futuro epiblasto, primero están distribuidas, dispersas dentro del embrioblasto, en el blastocisto temprano. Sin embargo, mientras se va acercando el día de la implantación, día 6 a día 7, esas células se van a ordenar. Y se van a ordenar gracias a que existe a que existe genes y moléculas que van a regular esto, ¿no? Cuando ustedes vean migración de células o disposición de células, no solo ahora, sino después,
van a encontrar que muchos genes, proteínas, factores de transcripción y proteínas van a estar, van a comandar estas migraciones. O sea, la disposición de las células, las migraciones, no es al azar, sino que realmente está controlada molecularmente. Y en este caso, eh, bueno, se ha visto que las células que se disponen hacia el eje, bueno, las células del epiblasto se van a disponerse hacia el lado eh, dorsal. Este va a ser el lado dorsal, y ese lado hacia abajo, que ven abajo, va a ser el lado ventral. Y el lado ventral, en el lado ventral, que es el futuro hipoblasto, el lado dorsal va a ser el futuro epiblasto, ¿no? Como dice acá. Y el lado ventral va a ser el futuro hipoblasto. Sin embargo, molecularmente ya hay moléculas que están diciendo qué parte va a ser la cabeza y qué parte va a ser los pies, ¿no? Y eso es importante porque dentro de la primera semana ya se está, cerca del día de la implantación, ya se está expresando estas moléculas, que es Cerberus y LEFT1, que están diciendo a este blastocisto que este lado va a ser la cabeza, este lado va a ser el eje craneal, el lado craneal, y por tanto este va a ser el lado caudal. Entonces, alrededor del día 6, se está estableciendo este eje cráneo-caudal. Es un dato molecular importante también, ¿no? Acá va a estar la cabeza y acá va a estar los pies. Morfológicamente, uno no podría verlo, pero si ve las moléculas que están interactuando, sí se puede, ya se está viendo que este eje ya se está definiendo, ya está definido desde antes, ¿no? Desde el día 6. Bueno, eso es para terminar la primera semana. Respecto a la segunda semana, empezamos con el día 8 con la formación del disco bilaminar. El disco, la segunda semana es conocida por justamente la formación de este disco, ¿no? Van a escuchar que la segunda semana es la semana de los pares o la semana de los dos, mientras que la tercera semana es la semana del disco trilaminar, ¿no? Que lo van a ver, bueno, me parece que mañana. Entonces, ¿y por qué es la semana de los dos? Porque hay muchos pares que van a ver acá en la segunda semana, empezando por el disco bilaminar, ¿no? Bi de dos. Entonces, ¿cuál es? Este disco bilaminar está conformado por el trofoblasto y el embrioblasto, que ya hemos ido viendo cómo, de dónde se han generado, ¿no? El embrioblasto a partir de la masa celular interna y el trofoblasto a partir de la masa celular externa, ¿no? Y será la futura placenta. Entonces tenemos que acá el producto ha penetrado más en el endometrio, y este es el endometrio, ¿no? Esta es la cavidad uterina, y acá está penetrando, ¿no? De manera que estamos viendo que está penetrando más hacia el estroma endometrial, sobre todo gracias a este componente verde oscuro que ya hemos visto que es el sincitio tropoblasto, ¿no? Entonces, nosotros nos quedamos en que teníamos una masa celular interna y una masa celular externa. La masa celular interna, bueno, ese será el embrioblasto, y la masa celular externa iba a ser el tropoblasto. Ahora, cada uno de estos también se va a dividir. Mencionamos que el tropoblasto ya se estaba empezando a diferenciar gracias a su interacción con el endometrio, y ya en el día 8 nosotros podemos ver claramente esta división, ¿no? Podemos ver que existe una, una capa, unas células, un componente celular cuyos límites celulares son visibles, y aparte de eso están en mitosis. Son las células de acá las que están en mitosis, y estas son las del citotropoblasto. O sea, el tropoblasto se divide en dos, ¿no? El citotropoblasto, de acá de verde claro, y el sincitotropoblasto, de verde oscuro. El citotropoblasto, que está de verde claro, tiene límites visibles y está en mitosis. Y a la vez estas células van a migrar hacia el sincitotropoblasto. ¿Por qué? Porque el sincitotropoblasto es el que está, vamos a decir, invadiendo el estroma endometrial. Como se ve acá, no tiene límites visibles, mientras que el citotropoblasto sí tiene los límites visibles, el sincitio no. Pero es el citotropoblasto el que está en división celular. Por tanto, ¿de dónde vienen las células del sincitotropoblasto? Del mismo citotropoblasto. Es decir, las células que se están dividiendo acá, después van a migrar hacia el sincitio, ¿no? Hacia el sincitotropoblasto. Son datos que, bueno, seguro por ahí les va a ayudar a conocer.
les pueden preguntar. Y un dato más es que el sincito trofoblasto produce la hormona gonadotropina coriónica. Esta hormona es importante para que el cuerpo lúteo, que ustedes lo han visto, ¿no? En el ciclo menstrual, perdón, en el ciclo ovárico, eh, para que el cuerpo lúteo no degenere. ¿Qué hacía el cuerpo lúteo? Producía progesterona, ¿no? Para justamente permitir la gestación. Y bueno, si es que no se daba la implantación, ya sabemos que se desprendía todo eso, ¿no? Y el cuerpo lúteo también, bueno, se convertía en cuerpo albicans después, ¿no? Iba a degenerar. Sin embargo, cuando se da la implantación, ¿por qué el cuerpo lúteo sí se mantiene? Gracias a esta hormona, la hormona gonadotropina coriónica, que es producida ¿por quién? Por el tropoblasto. Entonces esta hormona se encarga de mantener, vamos a decir vivo, se encarga de mantener activo al cuerpo lúteo. Tiene un pico, bueno, a las 9, 10 semanas y a las 12 semanas me parece que ya está, ya disminuye su producción, ¿no? Porque tiene otras formas, el embarazo se puede mantener ya de otras formas, ¿no? Pero entonces la hormona gonadotropina crónica es importante para mantener el embarazo en el primer momento. Eh, acá hacen un paréntesis clínico, porque es importante también conocer que el sitio tropoblasto produce la hormona gonadotropina coriónica, primero por lo siguiente. Eh, bueno, será la hormona gonadotropina, al ser una hormona, esto ya lo van a ver de repente cuando vean endocrinología, en fisiología, pero bueno, las hormonas como tal, algunas tienen dos componentes, ¿no? En este caso, esta hormona tiene un componente alfa y un componente beta. De manera que el componente alfa es común a otras hormonas, a la hormona liberadora de tirotropina, la TSH, que habrán visto de repente, ¿no? Antes, en la academia también, ¿no? Lo menciono. La TSH o la hormona luteinizante o la folícula estimulante también tienen este componente alfa. Es común a otras hormonas. Lo que quiero decir es que el componente alfa es común a otras hormonas, mientras que el componente beta es diferente. Y entonces eso explica por qué cuando cuando se quiere saber si hacerse una prueba, ¿no? Un test de embarazo, la molécula medida es el beta-HCG, es decir, se mide el componente beta de esta hormona. Y no se mide toda la hormona porque si yo midiera el HCG completo, tanto alfa como beta, pues podría obtener falsos positivos justamente porque la subunidad alfa es similar en otras hormonas, ¿no? Esto es un paréntesis clínico, bueno, para explicar sobre el HCG, que realmente se mide en sí el beta-HCG. Y una enfermedad, ¿no? Una enfermedad del trofoblasto es la molidatiforme, donde donde por diversos motivos, vamos a decir, existe un componente, bueno, esta molidatiforme es una enfermedad del trofoblasto en el que es un tumor en el que prolifera más, hay más trofoblasto de lo que debería haber. Por tanto, se produce más hormona gonadotropina coriónica, ¿no? Puede ser parcial o puede ser completa. Parcial es cuando, por ejemplo, un óvulo normal, esto lo han visto en fecundación, ¿no? Cuando un óvulo normal se junta con dos espermatozoides, es decir, ha habido polispermia, o, eh, o se junta con un espermatozoide que no ha tenido una correcta distribución en su material genético. Y cuando se juntan ambos, bueno, entonces tendrías 2n más n, si recuerdan, y eso sería un 3n, ¿no? No es, no es y eso es una forma de generar la molariatiforme, que es parcial. La completa es 2n, pero 2n estaría bien. No, ¿qué es lo que ocurre? Que hubo una unión entre un óvulo que no tenía material genético por una mala disyunción, y más bien se juntó con un espermatozoide que al unirse con un óvulo vacío duplica el ADN, ¿no? Esa es otra forma en que se dé esto. Y como ambos materiales genéticos provienen del espermatozoide, por más que sea 2N, va a haber eh, va a haber también, no se va a generar no se va a formar el embrión y se va a generar más bien esta mola, ¿no? Este tejido
este tumor, ¿no? Esa mola datiforme. Bueno, algo más que quiero que se lleven de acá es que, como ven, el componente genético del espermatozoide, es decir, el componente, la carga genética del varón, es la que está vinculada bueno, con el trofo, ¿no? Con el tropoblasto, por tanto, está vinculado con la placenta, mientras que el componente genético materno está vinculado con el embrioblasto, ¿no? Bueno, y obviamente cómo se mide, en la clínica, cómo se mide cuando hay sospecha de mola datiforme, cómo se podría confirmar. Una ayuda justamente es midiendo la hormona gonadotropina corónica, ¿no? Que estaría súper elevada, fuera de los valores normales de lo esperado para un embarazo, ¿no? Porque hay más tropoblasto de lo normal. Bueno, esa es una aplicación clínica de este punto. Pero recuerden, ¿no? Tropoblasto se va a dividir en citotropoblastos y citotrofoblastos, cada uno con sus características, y el sincitotropoblasto produce esta hormona que es importante por los motivos que ya les expliqué. Luego, el embrioblasto, que está acá, se va a empezar a dividir en dos tipos de células también, ¿no? El hipoblasto, que son unas células cúbicas que observan acá abajo, de color amarillo, y el epiblasto, unas células cilíndricas que están más arriba. A su vez, este epiblasto empieza a generar unas células que están en contacto con el citotropoblasto y van a generar una cavidad, ¿no? Como ven en la imagen. Entonces, perdón, el epiblasto, a su vez, va a generar a este grupo de células se van a llamar los amnioblastos, y va a generar una cavidad que es la cavidad amniótica, ¿no? Entonces, como se genera la cavidad amniótica, las células que lo recubran se llaman amnioblastos. Y bueno, esto sigue siendo el epiblasto embrionario, ¿no? Es así que se genera. Esto es lo que ocurre en el día 8. Esto es lo que ocurre en el día 8. Se ha formado el disco bilaminar. ¿Cuál es el disco bilaminar? Uy, perdón. El disco bilaminar es este epiblasto con el hipoblasto. Creo que me confundí acá. Este disco bilaminar es el epiblasto junto al lipoblasto, ¿ok? Este es el disco bilaminar. Es como un disco y, bueno, uno es el epiblasto y luego el otro es el lipoblasto. Ya, eso es lo que quería mostrar en el día 8. Luego continuamos con los días del 9 al 12, ¿no? Primero en el día 9 y 10. En el día 9 y 10, ¿qué ocurre con el tropoblasto? Bueno, ahora tenemos citotropoblasto y sincitotropoblasto. El sincitotropoblasto invade más el estroma endometrial, como ven, lo está invadiendo más, y se empiezan a formar unas lagunas que empiezan a confluir entre ellas, y bueno, pasan a tener el nombre de lagunas trofoblásticas. Estas lagunas trofoblásticas, si bien es cierto, ya se están conformando, como ven en la imagen, aún no tienen contacto con la sangre materna. Estos son los capilares, los vasos sanguíneos maternos, lo que está de rojo. Y acá tenemos el sincito trofoblasto de verde oscuro y de blanco las lagunas trofoblásticas, ¿no? Que como ven, aún no está teniendo un contacto con los vasos sanguíneos. Entonces, en el día 9 podemos decir que el sincito trofoblasto entra en la etapa lacunar, ¿no? Entra en la etapa lacunar porque ya se forman lagunas trofoblásticas, pero todavía no tienen contacto con la sangre materna, ¿no? Ok, esa es la etapa lacunar. ¿Qué ocurre con el hipoblasto? Acá tenemos nuestro disco bilaminar, ¿no? Epiblasto y hipoblasto. Del hipoblasto, entonces, empiezan a aparecer unas células digamos que en la superficie interna del citotropoblasto, empiezan a aparecer unas células, ¿no? Que empiezan a revestir toda esta parte, como ven de amarillo. Y estas células reciben el nombre, ¿no? De membrana exocelómica o membrana de Heuser. Esta membrana exocelómica o membrana de Heuser reviste la superficie interna del citotrofoblasto y me genera esta cavidad. Va a hacer que esa cavidad tenga un nombre, ¿no? Va a llamarse el saco vitelino primitivo. Va a pasar a llamarse saco vitelino primitivo. Saco vitelino primitivo, es decir, que después voy a tener un saco vitelino secundario o definitivo, ¿no? Es decir, ese no es el definitivo. Entonces,
se va a generar nuevamente el hipoblasto, va a generar unas células que van a revestir el interior, llamado membrana de Heuser o membrana exocelómica, y se va a formar el saco vitelino primitivo. Y algo más que tienen que ver en esos días es que el lugar por donde ha entrado el blastocisto anteriormente, eh, ya prácticamente está dentro, pero todavía hay un coágulo de fibrina en el lugar donde ha ingresado, ¿no? Acá se ve el epitelio, ¿no? Endometrial, y acá el coágulo de fibrina, ¿no? Porque es el lugar por donde ha entrado el producto. Bien, luego en el día 11 y 12 tenemos lo siguiente. El evento tal vez más importante a resaltar es este, que inicia la circulación útero-placentaria. Y este inicia de la siguiente forma. Primero, que el sincito tropoblasto, que estaba en etapa lacunar, todavía no tenía contacto en el día 9, ¿ok? Pero seguía penetrando hacia el estroma endometrial, y en un momento ya tiene contacto con esos vasos sanguíneos. Y cuando tiene contacto con esos vasos sanguíneos, que, con los sinusoides maternos, empieza a fluir la sangre, ¿no? La sangre desde la madre hacia en este caso, bueno, el producto, así se refiere. Empieza a fluir la sangre, y lo hace en ese sentido, lo hace en el sentido desde el lado más profundo hasta el lado más superficial del endometrio, ¿no? De manera que se va llenando de sangre estas lagunas trofoblásticas en ese sentido, bueno, la imagen desde arriba hacia abajo, ¿no? Es decir, desde lo más profundo hacia la parte más superficial del endometrio. Esto va a ser importante para el día 13, este sentido de llenado, ¿no? Bien, entonces estamos viendo que las lagunas trofoblásticas ahora sí tienen contacto con el sinusoide materno, y acá se puede decir que inició la circulación útero-placentaria, ¿no? Mayormente lo describen como un evento que se da en el día 12. Es algo a resaltar, ¿no? Porque es parte de la alimentación del futuro embrión, ¿no? ¿Qué más ocurre? También tenemos la formación de la cavidad coriónica. Vamos a ver. Ya. Tenemos la formación de la cavidad coriónica. ¿Cómo se da esta? Primero aparece un tejido conectivo laxo entre la membrana de Heuser, exocelómica, y el citotropoblasto. Es decir, si nosotros volvemos al día 9 y 10, acá, entre la membrana exocelómica de Heuser y el citotropoblasto, aparece un tejido. O sea, en el día 11 y 12 aparece un tejido acá. Y eso es lo que estamos viendo acá. Empieza a aparecer un tejido conectivo laxo que rellena todo esto, ¿no? Entonces, perdón, ya. Aparece un tejido conectivo laxo entre la membrana exocelómica y el citotropoblasto, y luego en este mismo tejido, bueno, este tejido es llamado el mesodermo extraembrionario, ¿no? Es decir, aparece primero el mesodermo extraembrionario, y aparece dentro de este mismo tejido, dentro de este mismo mesodermo, unas cavidades, como lo ven acá. Y una vez que aparecen esas cavidades reciben, estas vacuolas, ¿no? Estas vacuolas en sí reciben el nombre de cavidad extraembrionaria, y está dividiendo el mesodermo extraembrionario en dos. Lo está dividiendo en un lado, junto al citotropoblasto, una parte que está pegada al citotropoblasto y otra que está pegada a la membrana de Heuser, ¿no? Al saco vitelino primitivo. Y bueno, la parte que está pegada al citotropoblasto, que es más externa, es el mesodermo extraembrionario somático, ¿no? Hacia afuera. Y más bien la que está hacia el lado interno es el mesodermo extraembrionario esplácnico, ¿no? O visceral, bueno. El mesodermo extraembrionario esplácnico, como lo dice acá, ¿no? Entonces, se ha generado un mesodermo. Primero se ha generado un mesodermo entre la membrana de Heuser, que es el tropoblasto, luego se han generado vacuolas, y a su vez se ha formado un mesodermo extraembrionario somático después, y esplácnico, ¿no? O sea, luego de la aparición de las vacuolas. Y luego estas vacuolas van a ir confluyendo, por cierto, ¿no? Pero ya se ha formado este mesodermo extraembrionario.
y también la cavidad extraembrionaria o coriónica, ¿no? Esa de acá, la cavidad coriónica. Que bueno, acá recién se está iniciando su formación. Algo más que ocurre en estos días es la reacción decidual. ¿Qué es la reacción decidual? ¿Qué es la reacción residual? Es, ay, perdón. Es una reacción del endometrio. El endometrio que está acá, eh, el endometrio que está alrededor de este futuro embrión, bueno, alrededor de acá del sitio trofoblasto, este tejido que ven acá de blanco es el endometrio. Este va a cambiar su conformación, ¿no? Va a cambiar a una conformación más poliédrica, se menciona, y más proveedora de glucógeno y de nutrientes para justamente para este producto en formación, ¿no? Este cambio de conformación básicamente es la reacción residual, ¿no? Y también es importante para su alimentación, su nutrición. Finalmente, en el día 13, mencionábamos que en el día 12 ya había iniciado la circulación uteroplacentaria y que se daba en ese sentido, ¿no? En ese sentido. En ese sentido se está dando desde la parte más profunda hasta la parte más superficial. Se está dando esta, este llenado, ¿no? Esta circulación uteroplacentaria. Bueno, esta circulación, este contacto de las lagunas trofoblásticas con los sinusoides maternos, este llenado de sangre se está dando en ese sentido. ¿Y por qué es importante resaltar esto en el día 13? Porque justamente como en el día 13, cuando llega a la parte más superficial, primero que la fibrina que estamos viendo, el coágulo de fibrina que vimos antes, ya prácticamente no se ve, prácticamente desaparece. Sin embargo, producto también de este llenado, eh, puede aparecer un pequeño sangrado en el lugar donde se dio la implantación. Entonces, en el día 13, a veces existe un sangrado en el sitio de implantación, ¿no? Que no es siempre, se da en algunos casos, y es importante resaltarlo clínicamente, conocer esto, porque esto puede hacer que se confunda que se confunda esto como si fuera parte de la regla, y no es así, realmente es un sangrado en el sitio de implantación, es parte de este desarrollo, que no siempre se da, pero se puede confundir con la fecha de última regla, ¿no? A partir del cual muchas veces se calcula la edad del embrión después del feto, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que en el día 13 sucede esto. ¿Por qué se confunde con la fecha de última regla? Porque justamente, más o menos el día 14 se dio la ovulación, y bueno, el día 15 puede haberse dado esa fecundación, y si lo sumamos esos 13 días, coincide con el día 28, ¿no? Entonces, debido a esta cercanía, justamente es que se confunde, ¿no? Se puede confundir con la fecha de última regla, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bien, estamos viendo que se había desarrollado entre la membrana de Heuser, que es esta de acá, bueno, el saco vitelino que estaba acá, y el citotrofoblasto se había desarrollado un mesodermo extraembrionario con vacuolas, las vacuolas que empezaron a confluir y que dividieron al mesodermo en dos, ¿no? Uno somático y uno esplácnico. Pero esas vacuolas confluyeron y generaron una cavidad que es llamada la cavidad extraembrionaria o cavidad coriónica, ¿no? Es lo que ven acá, mucho más definido, mucho más grande, y me está separando del mesodermo esplácnico del el mesodermo extraembrionario somático, ¿no? Excepto por este lado, que es el pedículo de fijación, ¿no? Que va a ser, que es el pedículo, que es el pedículo de fijación. Lo separa por todo el alrededor, excepto por el pedículo de fijación. Residualmente queda un quiste exocelómico, producto producto de estos cambios, y ahora este saco vitelino, en un inicio el saco vitelino que vimos era un saco vitelino primitivo, pero el saco vitelino que queda después de estos cambios es el saco vitelino secundario o definitivo, ¿no? Este sí es el saco vitelino definitivo, ya en el día 13, ¿no? ¿Qué más? Tenemos, bueno, el saco vitelino, y en el día 13 también hay que resaltar que
tenemos el citotrofoblasto también empieza a ascender, ¿no? En forma columnar, hacia arriba. Como ven, esto es mesodermo extraembrionario. Acá tenemos el citotrofoblasto de verde claro y el sincitio trofoblasto de verde oscuro, ¿no? Y las lagunas trofoblásticas, ¿no? Que ya están llenas de sangre materna. Eh, y estamos viendo que este citotrofoblasto de verde claro asciende columnarmente, de manera que ya se puede, en el día 13 ya se puede evidenciar vellosidades primarias. ¿Por qué se llaman vellosidades primarias? Bueno, si nosotros hacemos un corte en una vellosidad primaria, en ese sentido, un corte transversal, ¿no? Vamos a ver internamente esto. Al centro vamos a ver citotrofoblasto y alrededor vamos a ver sin citotrofoblasto. Esa disposición es la que hace que reciba este nombre de vellosidad primaria, porque una vellosidad secundaria al interior tiene mesodermo y una vellosidad terciaria ya es cuando desarrolla capilares dentro de la vellosidad, ¿no? Que eso lo van a ver después. Más que nada acá resaltar que en el día 13 ya se puede evidenciar vellosidades primarias, ¿no? Y esto, para que tengan idea de qué es la vellosidad primaria, es básicamente está conformado por citotrofoblasto internamente y externamente sin sitio trofoblasto, ¿no? De verde oscuro. Bueno, ya les mencioné sobre el quiste exocelómico, que es residual. El mesodermo somático también es llamado placa crónica, ¿no? El mesodermo somático extraembrionario. Y bueno, la cavidad extraembrionaria o cavidad crónica separa al embrioblasto al embrión en sí de la parte de lo que será la placenta de futuramente, excepto por la parte del películo de fijación, ¿no? Que posteriormente, cuando se desarrollen vasos acá en el películo de fijación, pasará a llamarse el cordón umbilical, pero eso ya es posteriormente. Bueno, esos son para... Y bueno, eso es un resumen de la segunda semana, para recordarnos lo que hemos visto. El día 8, básicamente, el trofoblasto eh, se va a dividir en citotrofoblasto y sin citotrofoblasto, y recuerden que el citotrofoblasto produce la hormona gonadotropina coriónica, y recuerden cada uno, ¿no? ¿Cuál se divide? El citotrofoblasto, ¿no? Y el embrioblasto es el que va a constituir el disco bilaminar. El embrioblasto constituye el disco bilaminar conformado, ¿no? Por epiblasto e hipoblasto, ¿no? Células cilíndricas y células cúbicas. Y además en el epiblasto se va a generar la cavidad amniótica y las células que lo recubren, los amnioblastos, ¿no? En el día 9 y 10 se va a generar las lagunas trofoblásticas, pero todavía no tienen contacto con los sinusoides maternos. Se forma el saco vitelino primitivo, un previo, ¿no? El primitivo, y bueno, se puede evidenciar el coágulo de fibrina todavía, ¿no? En el día 11 y 12, sobre todo en el día 12, inicia la circulación uteroplacentaria, ¿no? Es decir, cuando esas lagunas trofoblásticas tienen contacto con el sinusoide materno, se forma la cavidad coriónica, o no, la cavidad extraordinaria. Bueno, inicia su formación acá, ¿no? Pero es mucho más notorio en el día 13, hemos visto. Y además en el día 12 también tenemos la reacción decidual, ¿no? Que es el cambio de conformación de las células del endometrio hacia una forma más poliédrica, ¿no? Y el día 13 se llenan las lagunas trofoblásticas. Acá puede ocurrir, recuerden, ¿no? El sangrado en el llenado, en el sitio de fijación, de implantación, perdón. Y bueno, la cavidad coriónica es mucho más grande, eh, pero no se, pero se mantiene el pedículo de fijación en un lado, ¿no? Hemos visto. El saco vitelino, se forma el saco vitelino definitivo, ¿no? Una vez que ya se forma la cavidad coriónica grande, o bueno, una vez que tenemos esta cavidad coriónica definida, también tenemos un saco vitelino secundario o definitivo, y residualmente quedan los quistes exocelómicos, y vemos que en el día 13 ya se puede evidenciar vellosidades primarias, ¿no? En la parte del trofoplasto. ¿Y por qué se le conoce como la semana de los dos? Lo que les decía, la semana de los dos o la semana de los pares, porque se forma un disco bilaminar, que es hipoblasto y epiblasto. El trofoblasto también se divide en dos, el citotrofoblasto y el citotrofoblasto. Eh, Hay dos cavidades, que es la cavidad amniótica, ¿no? Generada encima del epiblasto, y la cavidad coriónica. Y bueno,
dos cavidades y un saco, vamos a decir, ¿no? Porque se forma también el saco vitrino definitivo en el día 13. Y también hay dos mesodermos extraembrionarios, ¿no? Uno es plácnico y uno somático, ¿no? Y el somático pasa a llamarse placa coriónica. Bueno, eso es todo lo que les quería presentar, chicos. Eh, no sé si tienen alguna pregunta o... Sería todo, chicos. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, les escriben. Hola chicos, pueden comentar o si no pueden activar su micro. Como resumen, digamos que la semana uno en palabras sencillas sería la semana de la mitosis. ¿Por qué de la mitosis? Porque ustedes han visto que desde el momento de la fecundación, recordando un poquito las clases anteriores, ustedes saben que lo que una mujer ovula o lo que sale del folículo es básicamente un ovocito secundario. Cuando llega el espermatozoide, completa su ciclo, convirtiéndose en ovocito, que dura milisegundos y este nuevamente pasa a ser cigoto y ya comienza la primera semana. Y luego van a realizarse una serie de mitosis, 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 2 células, 4 células, 8 células, 16, y así se van haciendo mitosis. Y justamente la primera semana quiero que tengan la palabra clave de mitosis, porque es full mitosis. En cambio, la segunda semana es la semana de los pares, porque hay varios pares. Hay dos capas, el epi y el hipoblasto. Hay dos membranas y así. Ese es como resumen, chicos. Ahí lo menciona, hay disco bilaminar, hay hipo y epiblasto. Está el trofoblasto que tiene dos cavidades. Ese es básicamente como resumen de la clase de hoy, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. Álvaro, hay una pregunta en el chat. No sé si lo puedes responder y después ya complemento. Sí, dice, ¿por qué el HCG no tiene la funcionalidad de cuerpo lúteo? Bueno, te mentiría si te digo exactamente por qué, pero lo que sí es que es necesario, ¿ya? Es necesario que la hormona gonadotropina coriónica es la primera que mantiene el embarazo en las primeras semanas, pero eh, lo hace desde digamos que lo eh, es el encargado de mantener el embarazo hasta los 3 meses. Tal vez el dato que te debes recordar clínicamente es ese, ¿no? Porque eh, luego luego el embarazo se va a poder mantener gracias a otras hormonas, pero en un primer momento es necesario esta hormona gonadotropina crónica, ¿no? Que es secretada por el sincito trofoblasto. Ah, y bueno, tiene su pico entre la semana 9 y 10 y en la semana 12 empieza a disminuir. Entonces, pero sí, es necesario en un primer momento para que se mantenga el embarazo. Mantiene el cuerpo lúteo activo, básicamente. Recuerden chicos también que el cuerpo lúteo, bueno, eso ya lo vamos a ver en cuando hablamos ciclo menstrual, pero ya digamos que tiene dos caminos, uno cuando hay embarazo y dos cuando no hay embarazo. Cuando no hay embarazo dura 2 semanas y un poquito más. En cambio, cuando sí hay embarazo, dura más o menos hasta el cuarto mes y después esa función es suplida por la placenta. Y digamos que, ¿por qué se mantiene el cuerpo lúteo? Para que siga secretando lo que es la progesterona. Y como su mismo nombre lo indica, pro es a favor, gesterona es gestación, es a favor de de la gestación. Esa es una hormona que sí o sí necesita el futuro bebé para desarrollarse y por eso la HCG la mantiene. Y después esa función, ¿quién la va a suplir? La placenta. Entonces, ¿cuál es la función del cuerpo lúteo? Secretar la progesterona para la nutrición del bebé, ¿no? Es transitoriamente, por un par de meses. ¿Alguna otra pregunta, chicos?
Ya chicos, entonces les agradecemos bastante si podrían completar la evaluación del expositor para mejorar continuamente. Y nos veríamos a las 9 con la clase de tercera y cuarta semana. Y creo que antes hay un clase de anato, no estoy tan seguro. Así que revisen su sílabo, chicos. Hasta después. Cuídense bastante. Buenas tardes. Gracias por la atención, chicos. Cuídense.